correas rodeando su cuerpo, en el pecho, en la cintura y en los pies. Esto es plástico y después hay 2 capas de un material grueso que es casi como un corpiño alrededor de su cuerpo para mantenerla recta. Por debajo está muy prieto, muy ajustado y está muy mojada. Es otra niñita. La política del hijo único del gobierno establece solamente el número de hijos que puede tener una familia. No dice nada del sexo que se prefiere. La política del hijo único tendía a no tomar en consideración la preferencia cultural tradicional por el varón. Por lo general, los varones son los que perpetúan la estirpe, de modo que obviamente el varón es más importante que la hembra. Puesto que ahora se limita a cada familia a tener un solo hijo, el sexo se convierte en una preocupación importante para la misma. Las celebraciones por el nacimiento de los varones y de las hembras son muy diferentes. Por ejemplo, cuando nace un varón hay fuegos artificiales. Esto nunca lo harían por las niñas. A las niñas se las llama Laidi o Yaudi, que quiere decir niños venid, 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 niños venid. Hay más de 6 millones de mujeres en China con el nombre de Laodi y Yaodi. De modo que se entiende el deseo común de la gente por tener varones. Hoy en China también existe el problema de la supervivencia de los padres. Cuando una chica se casa, como dicen los chinos, se casa fuera y desaparece dentro de la familia de su marido. Y su deber, tradicionalmente, es el de cuidar a sus padres políticos. Especialmente si procedes de la zona rural del país, donde vive el 80% de la población y no existe seguridad social de ninguna clase. En realidad, te enfrentas a la inanición y a la miseria si no tienes a un hijo y a su esposa para que te cuiden cuando seas mayor. A las niñas se les llama gusanos en el arroz en las zonas rurales, porque sus familias tienen que pagar por criarlas y tan pronto como llegan a la adolescencia, se casan y abandonan a su familia para unirse a sus maridos. La política del hijo único ha significado que en este juego de la ruleta del nacimiento solo tengas una probabilidad para tener un hijo. En las zonas rurales donde los hijos varones son especialmente preciados, la política se relajó durante los años 80 para permitir tener un segundo hijo si el primero era deforme o una niña. Sin embargo, para beneficiarse de esta concesión, la mujer todavía debe conseguir un permiso de nacimiento de la autoridad local correspondiente. Debido a la gran presión que existe para mantener bajo el índice de nacimientos, los permisos para tener un segundo hijo son muy difíciles de conseguir, aumentando así las probabilidades de que las hijas no deseadas desaparezcan sin más. Hay un desequilibrio cada vez mayor en la proporción de los sexos en China. Si visita un pueblo chino hoy en día verá a muchos más niños que niñas correteando por ahí. ¿Dónde están las niñas? Las han matado dentro del útero. Las han matado después de nacer. O bien las han abandonado a la muerte en alguna carretera. Algunos terminan muriendo de hambre. A otros los recogen las bandas callejeras para convertirlos a la mendicidad y otros pueden tener la suerte de que se les envíe a un orfanato. Desde Sichuan nos dirigimos al sur hacia Nanning, la capital de Ganxi, a 150 kilómetros más o menos de la frontera con Vietnam. Aquí solamente encontramos a una niña adolescente vestida con una bata blanca vigilando a los niños. Un niño minusválido nos condujo a la sala donde estaban los bebés y el olor fue lo primero que nos impactó. Leche agria, orín y falta de higiene corporal.
Es primordial el contacto con el bebé tan pronto como sea posible. Creo que todo el mundo pudo darse cuenta de esto en la guerra de Vietnam, cuando se abandonaron a tantos bebés y se les dejó en estos enormes orfanatos, con solo un biberón metido en la boca, sostenido por una especie de brazo mecánico. Los niños crecieron apagados, sin vida, porque no había crianza, no había contacto físico. Es muy importante coger al bebé en brazos y consolarlo tan pronto como sea posible. He trabajado como voluntaria en varios tipos de orfanatos. Y se nota lo apagados que están los niños en algunos casos, porque simplemente no tienen ese contacto humano. Esto es debido, supongo, a que hay poca mano de obra y no se dispone de tiempo ni recursos. Se deja a una sola persona al cuidado de demasiados bebés. Los orfanatos de China mantienen una especie de sistema de castas entre los distintos tipos de huérfanos. Los llamados huérfanos en el sentido estricto de la ley china son aquellos cuyos padres naturales están, de hecho, muertos. Son los únicos internos de los orfanatos a los que se reconoce estrictamente como huérfanos. La mayoría de los niños y de los bebés que se encuentran en los orfanatos son niños abandonados. Las parejas chinas normales que ya tengan un hijo, según la ley política del hijo único, tienen prohibido acogerse a la ley de adopción para adoptar a un bebé abandonado. Esto significa en la práctica que existe una posibilidad muy pequeña de que los bebés abandonados en China puedan salir algún día de los orfanatos. Justo en este pasillo estaba la farmacia del orfanato llena de medicamentos, pero aún así no se prestó atención a la gangrena de este niño. Una mujer con una bata blanca se presentó en el patio, nos vio y se dirigió al edificio de las oficinas. Supimos que era el momento de marcharnos. El gobierno chino tiene la obligación de controlar su población, pero al mismo tiempo tiene la obligación de cuidar de las víctimas inocentes de ese control. Ya hemos sido testigos de grados de negligencia alarmantes en varios orfanatos y hemos conocido de forma dramática la influencia de la política del hijo único del Estado y de su trágico choque con la preferencia tradicional de China por los hijos varones. Sin embargo, nos esperaban imágenes aún más aterradoras.
Mientras proseguíamos nuestro viaje por China, las gentes del lugar confirmaron con frecuencia la manera estricta en que se aplica algunas veces la política del control de la población. Si una mujer está a punto de tener a su bebé, Sí. y las autoridades la descubren, Ajá. y saben que no tiene permiso, ¿qué hacen? El gobierno dice que el bebé tiene que morir. Le dan una medicina especial para matarlo y cuando nace el bebé lo tiran sin más. Una mujer no es importante. Es como un vestido. Si hoy me gustas te cojo y si no me gustas te quito de encima y te tiro. Lo que tenemos aquí es un ejemplo extraordinario de choque cultural. La consecuencia es, por un lado, la destrucción en la sociedad de las mujeres, de las niñas, y después el rapto, el secuestro, la obtención de mujeres con el fin de que los hombres puedan encontrar esposas para que esta gente tenga más hijos varones. En la próxima década, cuando los hijos de la política de un único descendiente hayan crecido, China se enfrentará a un desastre demográfico. Como dijo el diario Wenhui de Shanghái, a finales de siglo nuestro país contará con un gran ejército de gorilas formado por 70 millones de hombres solteros. Ahora, esto preocupa al mismo gobierno de China y está haciendo grandes esfuerzos para promocionar valores de igualdad entre los niños y las niñas. En el orfanato Huangxi, en la provincia de Hubei, encontramos a bebés ávidos de alimentos, cariño y afecto. Desatendidos y aburridos, pasaban los días atados a un banco con función de orinal. Sin más estímulo que un golpetazo de vez en cuando por parte de un interno de más edad, la única actividad que tienen en común es un movimiento de balanceo incesante. Este niño llegó aquí en un cesto cuando solo tenía unos días de edad. Desde entonces no ha conocido otra cosa. Ahora forma parte de esta institución y atado de pies y manos permanece sentado sobre sus pantalones empapados. Mientras grabábamos, llegó un dirigente del partido local. Le habían informado de que había unos extranjeros en el orfanato. Este fue el momento más difícil al que nos habíamos enfrentado hasta ahora. Kate le interceptó antes de que nos viera grabando y por medio de nuestro intérprete le contamos nuestra historia. Nos esperábamos un recibimiento frío y formal por haber entrado sin anunciarnos y sin permiso oficial. Por el contrario, aceptó nuestra historia por completo y nos enseñó con orgullo el nuevo comedor del orfanato, construido gracias a una subvención del gobierno central. Nuestros anfitriones señalaron que necesitaban más fondos para terminar y amueblar el edificio y que cualquier contribución sería gratamente recibida. Todo el dinero que recibimos de las donaciones lo empleamos adecuadamente. Tenemos varios proyectos. Asignamos una cierta cantidad de dinero a cada proyecto, ya provenga el dinero del gobierno chino o de las donaciones. A pesar del dinero extra que recibían del gobierno y de la caridad, nos informaron de que el personal variaba con mucha frecuencia y que no tenía ningún tipo de formación. Por lo normal, en los orfanatos te encuentras guarderías con 40 o 50 bebés, donde solo están de servicio un par de personas. A 2 personas, por muy trabajadoras que sean, no les es posible cuidar a tantos bebés, de modo que se producen situaciones de negligencia irremediablemente. Según el director del orfanato, el año pasado ingresaron aquí 400 bebés, pero cuando mirábamos a nuestro alrededor no veíamos más de una docena. Preguntamos a un ayudante dónde estaban los bebés. Por lo que yo sé, existen 2 posibilidades. Una es que hayan muerto a causa de enfermedades. Otra es la posibilidad de que las hayan adoptado. Pero esto solo supone un número pequeño.
Por lo general, cuando desaparecen, me da miedo preguntar dónde están, porque temo la respuesta. Te dicen, se han ido sin más. Y respondo, ¿qué significa eso de que se han ido sin más? Han muerto, eso es todo. El año pasado, la mayoría de los bebés llegaron en los meses calurosos del verano, cuando los virus proliferan con rapidez. Terminaron en este edificio. Con 5 recién nacidos en una misma cuna a una temperatura de más de 37 grados y medio, 1 de cada 5 murieron. Las 80 vidas aproximadamente que se extinguieron aquí en 1994 pasaron desapercibidas, olvidadas, y nadie las lloró. El Partido Comunista Chino tiene la última palabra sobre todo lo que acontece en China. Podía muy fácilmente mejorar las condiciones de los orfanatos de China incrementando la financiación y la mano de obra. Que decida no hacerlo supone una tragedia para el pueblo de China, especialmente para estos pequeños bebés. Muchas de estas niñitas no llegarán a ser adultas. Hasta el momento, todos los orfanatos que habíamos visto eran financiados y estaban dirigidos por el gobierno. Descubrimos que existían unos pocos orfanatos privados en China y deseábamos visitarlos para ver si las condiciones eran las mismas. Aquí las cosas eran muy diferentes. Los niños del barrio miraban al patio con envidia. Este santuario sobrevive solamente gracias a los donativos que proceden casi exclusivamente de China. Parecían no disponer de más dinero que los orfanatos estatales. Es la forma en que se gestiona lo que varía. Cada niño es adoptado de forma no oficial por unos padres a quienes se les ofrece una habitación. Todos viven juntos bajo el mismo techo. La atmósfera era tan agradable que nos quedamos hasta bien entrada la noche y nos unimos a los niños en el Festival de las Lamparillas.
La última etapa de nuestro viaje por China nos llevó a Zhaoqing, justo a las afueras de Guangzhou, una de las ciudades más ricas de China, a menos de 2 horas de la frontera con Hong Kong. Al principio pensamos que solo vivían aquí niños con deficiencias, puesto que no podíamos ver ni oír a ningún otro bebé. Entonces oímos un lloro debajo de una de las toallas que estaba secándose, extendida sobre una cuna. Oh, Dios mío. El personal nos informó de que la salud de este bebé era normal, pero de hecho sufría de impétigos graves en la cabeza, una carencia de vitaminas B y C y una deficiencia aguda del hígado. Mientras grabábamos descubrimos algo siniestro. Había una habitación donde hacía 10 días se había abandonado a una niña hasta morir. El personal prefería no entrar en la habitación. En vez de eso esperaron a que algún otro niño les informara de su muerte. Jesús bendito. Fíjate en este cuerpo. Oh, Dios, Peter. Preguntamos cuál era su nombre y nos dijeron que Mei Ming. Esto quiere decir sin nombre. Era la segunda vez en su corta vida que había sido abandonada. Es muy penoso. Es tan inhumano que no puedo creerlo. Si fuera un niño intentarían salvarlo por todos los medios, pero como es una niña la dejan morir. Está esperando la muerte. Mei Ming dejó de luchar por su vida 4 días después de que la grabáramos. Sus padres la habían abandonado y cuando telefoneamos al orfanato ofreciendo nuestra ayuda, negaron que hubiera existido. De la montaña rocallosa del Asia Oriental. Para ellos no hay nadie inimitable y están dispuestos a demostrarlo. ¿Qué voy a hacer? Como por ejemplo los toros. Los toros, ahí quería yo llegar a los toros. Derrítete. Una pareja que se atreve con todo. Esto es la guerra y se baila así. Izquierda. Cruz y Raya, estamos de vuelta. Mañana por la noche en La Primera. Somos La Primera.
Fiat Punto, coche del año 1995. Fiat Bravo y Fiat Brava, coches del año 1996. 3 coches del año en 2 años. Fiat, nos mueve la pasión. El saber también evoluciona. Diccionario Enciclopédico Salvat, actualizado y ya encuadernado. El primer tomo por solo 495 pesetas. El próximo día 3 de marzo se celebrarán elecciones generales y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, elecciones al Parlamento andaluz. Por eso ahora debes comprobar que tus datos están correctamente inscritos en las listas del censo que hay expuestas en tu ayuntamiento, especialmente si acabas de cumplir 18 años o has cambiado de domicilio. Si existe algún error u omisión, puedes reclamar en tu ayuntamiento u oficina del censo electoral hasta el 22 de enero. Si quieres participar en las próximas elecciones del 3 de marzo, prepárate para votar. Somos la primera. Oye, tío, que hay que currar, que te va a empezar el programa. Ah, verdad. Bueno, miren ustedes, señora, ¿quieren ustedes concursar en nuestro programa en Llévatelo Calentito de verdad? Mándenos una tarjeta de postal con su foto, su teléfono, todo, que aquí vendrán a ganar grandes premios. Momento, ¿a qué apartado de correo? Se lo digo yo ahora mismo. 4410-28080 de Madrid. ¿Que no lo han entendido? Pues aquí abajo se lo ponemos otra vez. 4410-28080 de Madrid. ¿A llevárselo calentito? De verdad. Vamos a dar apartamento. Venga, vamos a dar... Venga, vamos, pues. Cuando faltan 11 minutos para las 11, proseguimos en esta edición especial que va a ofrecerles ahora la segunda parte del reportaje sobre los orfanatos chinos, seguido de un coloquio sobre ese mismo reportaje y también una información acerca de las vías para la adopción internacional. A propósito de esa información, les recuerdo que esta edición especial tiene una línea abierta en el teléfono directo y gratuito 100-900-949. Se han producido ya muchas llamadas, más adelante informaremos de su contenido y de su magnitud. A los datos e imágenes precedentes, a los que hemos visto hace unos minutos, esta segunda parte del reportaje, que les anticipo ya que es mucho más breve, incluye el testimonio de 2 personas que vivieron personal y directamente en el interior de los orfanatos chinos. El gobierno chino envió un comunicado con respecto a los hechos que reveló este reportaje.
Negaron la existencia de las habitaciones de la muerte en China y declararon que nuestras imágenes eran una invención malintencionada y una mentira. Con la doctora Zhang Shuyun comenzó a finales de marzo cuando me reuní con ella. Lo que me contó en el transcurso de aquel día, a pesar de que llevo trabajando 15 años o más por los derechos humanos en China, francamente me impresionó. Lo que vi me impactó mucho. Trabajé allí 5 años. El índice de mortandad crecía cada año. Según mi investigación y análisis, las causas principales de las muertes eran la enfermedad, el frío y la inanición deliberada. La irresponsabilidad de los trabajadores y una gestión caótica también contribuyen al aumento del índice de mortandad. Según los funcionarios, este orfanato cuenta con unos 500 internos. A pesar de que podría decirse que el orfanato de Shanghái es el más prestigioso de China, los guardianes de los derechos humanos calculan que el índice de mortandad total a finales de los 80 y principios de los 90 era de 9 de cada 10. Durante este tiempo se permitieron pocas visitas al orfanato a menos que se concertara una cita oficial. Esto dejó a los huérfanos enteramente en las manos del personal. Podían golpear y abusar de los huérfanos en cualquier momento. Les golpeaban brutalmente. Normalmente utilizaban las patas de las sillas o palos muy gordos. Les golpeaban todo el cuerpo y sobre todo en la cabeza. Otros abusos, incluyendo torturas, tuvieron lugar durante la Revolución Cultural. La postura de la motocicleta y del avión. A los niños se les obligaba a mantener estas posturas durante mucho tiempo y les golpeaban si se movían. Ai Ming pasó 19 años en el orfanato de Shanghái. Sus padres lo abandonaron cuando era un bebé después de sufrir un ataque de polio que en parte le paralizó las piernas. Tenías que poner las manos detrás de la espalda y mantener los pies juntos. No se te permitía moverte. ¿Qué ocurría si te movías o desobedecías estas normas? Los cuidadores nos daban un tortazo o nos hacían permanecer en la postura del avión. Algunas veces nos dejaban sin cenar. Muchos de los niños mayores me contaron que cuando se estaban duchando, los cogían y los ponían boca abajo. Les metían la cabeza dentro de un cubo lleno de agua por la fuerza. Sus narices y oídos se llenaban de agua, algo terrible. No podían respirar. A los más pequeños les sangraba la nariz. Esto es lo que más temían los niños. Los informes oficiales de la época demuestran que de los niños que fallecieron, 4 de cada 5 morían durante el primer año de admisión. El personal seleccionaba deliberadamente a los que tenían que morir con el fin de mantener un cierto número reducido de internos. El personal se reunía periódicamente y decidía de manera informal cuándo se producían nuevas admisiones,
cómo reducir la población dentro del orfanato. Elegían a una serie de niños para ser eliminados. A partir de entonces, a estos se les negaba la comida y les daban unas raciones mínimas. A algunos les negaron el agua. El personal denominaba a este proceso Yudi Jieu Jieu, que en chino quiere decir resolución inmediata. Los niños enfermos, disminuidos, con dificultad para andar o que no podían comer por sí solos, aquellos que tenían enfermedades tales como neumonía, hemorragia intestinal, vómitos, o que eran sucios o traviesos, o simplemente los que no eran guapos, irritaban a los cuidadores. De modo que se reunían unos cuantos y decidían que se dejara a esos niños para resolución inmediata. Las acusaciones de resolución inmediata son devastadoras. Una cosa es decir que puede que se haya dejado morir a un niño en un orfanato. Pero informar de que un orfanato adoptó la política deliberada de dejar que los niños se murieran de hambre resulta profundamente espantoso. El proceso de inanición gradual es el más doloroso y angustioso que podían haber adoptado. Sin embargo, el hacerlo de este modo les proporcionaba la base para poder declarar que esas eran muertes naturales. No fue por nuestra culpa. Para hacer que estos niños dejaran de gritar de hambre y de sed, los ataban a la cama para que no pudieran moverse. O bien les suministraban una cantidad enorme de somníferos, o bien les inyectaban sedantes. De esta manera permanecen inconscientes y se les puede dejar morir lentamente. Los historiales médicos de los niños escogidos para resolución inmediata reflejan su empeoramiento con detalles minuciosos. Con el paso de las semanas, los médicos hacen constar la reducción del peso de su cuerpo, junto con un diagnóstico de malnutrición de primer, segundo y finalmente tercer grado. Aimin vio muchas víctimas de la resolución inmediata en el orfanato. Estaban muy delgados. Les dejaban dentro bastante tiempo, varios días. Sus cuerpos estaban llenos de insectos. Algunos de los niños tenían todo el cuerpo cubierto de pus. Algunos no tenían ni ropa. Estaban completamente desnudos. Su estado era penoso. Aimin tomó fotografías de algunos de los sentenciados a resolución inmediata. Yan Shun era sordomudo. Su historial clínico refleja que cuando fue admitido, estaba sano. Después de pasar varios años al cuidado del orfanato, su historial reflejaba que murió de malnutrición. Durante los últimos 12 días de su vida no recibió ningún tipo de tratamiento ni calmantes. Mostramos las fotografías que tomó Aimin en 1992 a un profesor de pediatría de la Universidad Americana. Su reacción inmediata fue que estos niños habían muerto de malnutrición y de deshidratación. Comentó que si pensaban eliminar a estos niños, ¿por qué no lo hicieron humanamente? ¿Por qué no terminan con ellos de alguna otra manera cuando ingresan allí? A comienzos de los años 90, los rumores sobre el régimen de los orfanatos habían llegado hasta las altas esferas de Shanghái. Se abrieron una serie de investigaciones. Un equipo del gobierno compiló una lista extensa de los abusos de los que personalmente habían sido testigos. A finales de 1991, el equipo de investigación oficial fue testigo de cómo más de una docena de niños permanecían atados a sus orinales en pleno invierno, vistiendo tan solo unas camisetas finas y pantalones de algodón. Como consecuencia, 9 de estos niños murieron en los días siguientes. Otro informe, calificado de secreto de Estado, confirma los extensos abusos del orfanato, apelando a la acción inmediata para remediar la situación. Este se hizo circular entre algunos de los más altos funcionarios de Shanghái. El primero de la lista era Bu Bangguo, secretario del Partido Comunista de Shanghái por aquel entonces.
Wu Bangguo, protegido del presidente chino, fue nombrado viceprimer ministro de China en 1995. Es miembro de la facción de Shanghái que en la actualidad domina el Politburó. Tras la investigación se produjeron algunos cambios en la gestión, pero los índices de mortandad aún se mantienen alrededor del 50% y a los medios de comunicación todavía se les prohíbe publicar nada sobre el orfanato. Además, el trato tan diferente del grupo de médicos y de aquellos encargados del orfanato no inducirá mucho a que otros se pronuncien. Nadie ha sido castigado. Nadie ha sido castigado nunca por ninguno de estos abusos terribles y calculados en el Instituto para el Bienestar de la Infancia de Shanghái. Por el contrario, los responsables más directos han sido ascendidos, incluyendo al antiguo director. Han Wei-chen, el hombre a cargo del orfanato durante este periodo, es ahora jefe del bienestar social para todo Shanghái. Ahora la doctora Zhang vive en el exilio, el precio que hay que pagar por divulgar información secreta en China. Nunca habríamos imaginado que después de 5 años de apelaciones nos despidieran a todos o nos forzaran a dimitir y cambiar de empleo. Aquellos responsables de los abusos a los huérfanos han sido ascendidos. Algunos hasta han sido nombrados jefes de departamentos del gobierno. Después de 5 años, este fue el fruto de todo nuestro esfuerzo. Es desolador. No ha de sorprender que se ocultara esta historia. La política en China probablemente sea igual en todo el mundo. No es más que una lucha por el poder personal. La tragedia es que el destino de unos pocos niños huérfanos no entra en la lista de prioridades de la gente. Desde que llegamos a China hace un año, han nacido 20 millones de bebés. El Estado debe controlar el crecimiento de la población, pero también tiene la obligación de cuidar de los miles de bebés que terminan dependiendo de él. Hay muy poca gente en China que se atreva a preguntar sobre el destino de los no deseados. Para la mayoría supone un riesgo demasiado grande. La esperanza reside en que la presión internacional fuerce al gobierno a llevar a cabo una reforma radical del sistema de los orfanatos. Si estas pruebas reflejan un modelo de comportamiento más amplio, entonces claramente se trata de un lado oscuro de la vida de las instituciones chinas. Es primordial que las autoridades chinas arrojen luz sobre este tema, que investiguen estos casos de manera abierta y sistemática y que tomen medidas para remediar esta situación. La única manera de que los extranjeros puedan mejorar la situación de las mujeres de China y de los huérfanos en general es conocer esto. Los chinos son unos violadores tremendos de los derechos humanos. Todos sabemos lo de sus gulags, lo del número de prisioneros políticos, lo del número de ejecuciones. De hecho, nos referimos a un número mucho mayor de personas, por ejemplo, las mujeres de China. A estas personas, culturalmente y de otras formas, hoy se les priva de sus derechos humanos. De modo que esto han de plantearlo al gobierno chino activamente, igual que si se tratara de su prisionero político favorito. Regreso a las habitaciones de la muerte es el título de un reportaje, les recuerdo, realizado por periodistas británicos del Channel 4, el Canal 4 británico. A partir de esas imágenes y de la información contenida en ellas y desde este mismo instante contamos exactamente con media hora. No es mucho tiempo, pero intentaremos que sea fructífero en el diálogo con los invitados a los que quiero presentarles ahora más detenidamente. 3 familias están con nosotros. 2 de ellas ya adoptantes y una que aspira a serlo próximamente. Una familia de Jerez, la familia Salmerón, José Antonio y María del Carmen, bienvenidos, con su pequeña Julia, que está viéndose en la tele y está muy sorprendida. Creo que es una experiencia fantástica para la pequeña.
Aquí al otro lado hay otras dos familias. Está una familia vasca, la familia Bartolomé, integrada por John y María del Mar. Buenas noches. Hola. Ellos están batallando desde hace ya algunos meses y a partir precisamente de las imágenes que vieron en el primero de estos reportajes, ¿verdad? Eso es, sí. Y está Joaquín, padre de Irene, que hace 5 años es padre adoptivo de una niña china, Albina. Sí, hace 5 meses. 5 meses, he dicho, ¿no? Él nos hablará más adelante, incluso ha traído algunas fotos de las que se siente muy orgulloso porque además las ha hecho él mismo. Y en nuestra mesa les presento inmediatamente una persona que esperábamos, les comenté al comenzar allá por las 10 menos algo de la noche, que esperábamos a una representante de la organización no gubernamental Guardianes de los Derechos Humanos, guardianes o vigilantes de los derechos humanos. Ella es Lotte Leit, muy buenas noches. Y ha viajado directamente desde Bruselas, donde estaba trabajando precisamente en tareas de su organización. Está con nosotros también, en representación de UNICEF, su vicepresidente para España, Francisco González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. De Amnistía Internacional, César Ruiz. Bienvenido. Hola, buenas noches. Y Francisca Sauquillo, eurodiputada, recién llegada también del Parlamento de Estrasburgo. 2 viajes súbitos para acudir que nosotros agradecemos muchísimo. Y finalmente les presento a este lado de la mesa a Juan Luis Sacone, de la Asociación para la Adopción Internacional. Buenas noches. Muy buenas noches. Me van a permitir que comience con la familia de Jerez, con la familia Salmerón, sobre todo porque la pequeña Julia creo que está en el límite de su paciencia infantil, me parece. Ellos se han convertido, creo que se han convertido ustedes en el centro de atención de muchas otras familias y en casi un polo de referencia. Les han llamado centenares, ¿no? Sí, mucha gente llama a casa para interesarse por qué y cómo hemos conseguido esta adopción. Parece ser que una de las primeras que se ha hecho. ¡Mamá! Y estamos muy orgullosos de alguna forma abrir la puerta hacia el futuro de estas niñas. En relación con lo que acabamos de ver en el reportaje, lo que ustedes han visto directamente, porque ustedes han estado en China, han ido a buscar a Julia allí, a China, ¿qué es lo que nos tienen que decir? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es su impresión personal? Nosotros pensamos, y así queremos decirlo, que nos parece un poco sensacionalista estas imágenes, ¿no? Toda vez que en cualquier momento te vas a un orfanato español de la posguerra y ves lo mismo. Te vas a un orfanato marroquí y no tengo nada en contra de Marruecos, es exactamente igual. Claro, parece ser que se han aprovechado de esta circunstancia, pues no sé que haya un complot ni nada parecido, pero nos parece que el pueblo chino no se merece, de ser cierto, estas imágenes que se publiquen a los ojos del mundo sin un contenido real, porque nadie lo sabe, nadie ha estado allí. Unas imágenes de unos niños maltratados, sí, pero unos niños, nosotros no lo hemos visto en ningún momento. Ustedes están viviendo una experiencia fantástica. ¿Cómo lo resumirían? ¿Qué es lo que está suponiendo para la vida de todos los miembros de la familia? Pues en primer lugar, el haber salvado de un futuro incierto a este ser humano, no porque le fueran a hacer algo las autoridades chinas, sino simplemente porque no tienen una capacitación económica como para seguir adelante entre tanta gente, ¿no? Pero una gran alegría y un gran orgullo de tener esta cosa tan bonita con nosotros. María del Carmen, bueno, es clarísimo, la niña dice mamá, no hay ningún problema de identificación, ¿verdad? Creo que no. Absolutamente. No la hubo desde el primer momento, creo. Sí. Se decía por alguno de los expertos lo importante que es el contacto físico, el contacto directo, el calor maternal, ¿no? Sí. ¿Usted lo ha verificado? Pues claro, los 15 primeros días ella no se despegaba de mí ni para dormir, o sea, tenía que dormir sobre mi hombro y continuamente tenía que verme y estar en contacto conmigo, o sea que eso sí que lo puedo testificar, que sí que es verdad. Muchas personas les han llamado a ustedes, muchísimas están llamando a nuestra central de llamadas y Paco Luis Murillo creo que puede informarnos del estado de la cuestión. Adelante. Pues podemos informar de aproximadamente en este momento unas 2.500 llamadas telefónicas. La mayor parte de esas personas que están llamando lo que buscan es información. El 90% de esas llamadas quieren información y hay hasta un 10%, digamos, donde el resto de las personas que nos llaman, unos cuentan su propia experiencia y hay de todo, y otros opinan sobre el contenido del programa. Lógicamente la opinión ya la podemos imaginar.
El teléfono estará abierto, vamos a decirlo, esto es importante porque nos consta que están llamando también fuera de la línea abierta esta noche, que es la 900-100-949. Están llamando ustedes también a otros teléfonos de Televisión Española. Recordamos que el teléfono es este, el que está sobreimpresionado ahora mismo en sus pantallas, y esta línea estará abierta y los 100 operadores que hay en estos momentos en este lugar atendiendo sus llamadas hasta las 12 en punto de la noche. Las experiencias personales, bien, casi todas van por la misma dirección, lo difícil y costoso que resulta adoptar al final un niño, no solo ya en el extranjero, que especialmente en el extranjero, sino también en España. Ese es el sentido mayoritario de las llamadas que estamos recibiendo esta noche. Antes de despedir esta edición especial, volveremos a conectar con nuestra central de llamadas. Ahora queremos saludar y hablar un momento con la familia que viene desde el País Vasco, desde San Sebastián, la familia Bartolomé. 5 meses, creo, que llevan, más o menos, o quizá un poco menos, 3 meses, ¿no? 3 meses más o menos. En gestiones. Ustedes forman parte de una asociación titulada Niños Alegres. Hombre, exactamente. No es Esa que es una traducción libre del euskera. Sí, es un mealay, niño alegre. No es que formemos parte, lo que pasa es que ha sido uno de los puntos que hemos tenido que tocar para obtener información, así como hemos sido también uno de los cientos que llamaron a la familia Salmerón, precisamente para buscar esa información que no se podía encontrar por ninguna otra parte. Llámese en diferentes ministerios de Asuntos Sociales de las diferentes comunidades, en este caso la nuestra, porque la verdad el mutismo existente, la desinformación que hemos encontrado, pues lo hemos tenido que solucionar pues medio esta familia y asociaciones y de movernos mucho y demás. Tienen ustedes otros 2 hijos. ¿Han compartido la decisión de adoptar a una niña china con sus hijos, con sus amigos, con la asociación? María del Mar. Hombre, los niños son muy pequeñitos, tienen 2 años y medio y 1. Ajá, sí, no sabía que eran tan pequeños. Sí. Va a ser una sorpresa enorme, ¿no? Sí. Si lo consiguen, sí. Y bueno, la familia pues más o menos te apoya, los amigos y así, pues bueno, nos tienen un poquito, pues, como un poco locos, pero bueno. ¿Qué esperan aportar a esa pequeña? Pues a esa pequeña, pues lo que decía José Antonio, en un principio, pues bueno, digamos, salvarla de un mundo incierto que no sabemos en qué puede parar, ¿no? Y luego nosotros, pues una experiencia y, no sé, algo. Muchas gracias por su testimonio. La ley del menor acaba de ser aprobada en una de las últimas sesiones del Congreso de los Diputados, antes de que finalizaran sus sesiones, precisamente, antes del final de la legislatura. Y en esta nueva ley de protección del menor se contempla un capítulo específico acerca de la adopción internacional, en el que se trata sobre todo de evitar el tráfico de niños, como nos explica ahora Cristina Alberdi, ministra de Asuntos Sociales. Precisamente la reforma de la ley del menor que hemos aprobado recientemente desarrolla por primera vez todo lo que es la regulación de la adopción internacional, en cooperación con las comunidades autónomas.